¿Qué cosas han cambiado en el mundo hasta el mundo de hoy? Antes mostrábamos la vela, y acá no sé si tienen velas en su casa, pero ya no estamos acostumbrados a tener apagones, y las velas ya prácticamente no se utilizan. Pero en la época de Jesús era la manera, una vela, una antorcha, y hoy tenemos lámparas LED de todos los tipos, colores, impactos, brillos. Si miramos la cocina, y dentro de un rato vamos a estar cocinando algo, porque nadie es de hierro, ¿no? Miren la cocina de hoy y miren la cocina del tiempo bíblico. Nuestra cocina bastante limpita, la cocina de antes llena de cosas negras por el humo del fuego adentro de la casa. Y hoy la cantidad de aparatos que tenemos para cocinar, desde la cocina. El otro día estábamos visitando un amigo en Paraguay, como la energía ya es muy barata, no tiene cocina a gas, todo eléctrico. Y bueno, es la modernidad. ¿Qué más ha cambiado a nivel de... Vamos a pensar solo de nuestros padres para acá. ¿Qué cosas han cambiado en la vida diaria? Comunicarse. Ya casi no hablamos por celular, mandamos mensaje, ¿no? Los más chicos acá, no sé si Emi conoce un teléfono que tenía un disco con números. ¿Llegaste a ver? ¿Sabe cómo manejar? Emi, ¿sabe cómo manejar ese teléfono? Más o menos, ya hizo así. Y así van las cosas, van cambiando, ¿no? Pero hay algunas cosas que no cambian. Pero sí tenemos que entender hoy de otra perspectiva. Como decía antes, el lenguaje bíblico utiliza cosas muy concretas de la vida. Y Jesús en sus metáforas, en sus parábolas, utilizaba cosas del cotidiano. Hablaba de los montes, de los ríos, de las construcciones. Están invitados a mirar el Sermón del Monte después en sus casas. Son 3 capítulos de Mateo. Si alguien vio la serie de Chosen, Mateo era aquel que tenía la libretita, porque era un cobrador de impuestos, estaba acostumbrado a hacer registros, y él va haciendo registro de todo lo que dice Jesús. Y justo el Evangelio de Mateo que nos tocó hoy es tal vez el registro más precioso del Sermón del Monte. Los otros evangelistas agarran una parte acá, otra parte allá. Y son cosas muy lindas de ver cómo Jesús utiliza pequeñas cosas para decir grandes verdades. Y hoy vamos a hablar de 3 cositas. Ahí están: el ayuno, luz y sal. ¿En qué época estamos viviendo? Estamos en la Epifanía, por eso el color verde hasta semana que viene. Semana que viene va a ser el último domingo de Epifanía, y ahí ya empieza lo que es el miércoles de ceniza, después de carnaval, lo que es la cuaresma. Epifanía, la palabra en griego, significa manifestaciones desde arriba. Epi, de arriba, faneo, manifestaciones. Y las lecturas previas de otros domingos mostraban un poco eso. El bautismo de Jesús, por ejemplo, empieza ya el Día de Reyes, cuando Dios se manifiesta a los extranjeros, los sabios del Oriente. El bautismo de Jesús, donde aparece la Trinidad en la misma secuencia. Jesús está en el río Jordán, el Padre habla, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Cómo baja? En forma de una paloma. O sea, manifestaciones gloriosas de Dios después con los milagros, que en la Biblia son llamados de señales para mostrar de dónde venía el poder. El poder venía de Jesús. Pero hoy cambia algo. Las lecturas de hoy nos indican otra cosa. Semana que viene va a ser el ápice, porque va a hablar de la transfiguración, cuando Jesús cambia de forma su rostro, su cara. Hoy Jesús nos dice así: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No dice que hay sal en toda la tierra, que todos son sal. A veces la gente tiene la tendencia de generalizar. Dios ama a todos, todos van al cielo. No es bien verdad, no es bien por ahí la cosa. Pero acá dice que ustedes
Son sal, ustedes son luz. Ustedes son privilegiados, son el grupo VIP de Dios. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros somos comisionados para la misión de Dios. Comisionados, o sea, enviados a una misión juntos para hacer algo más. Y ese privilegio es para aquellos que fueron ya iluminados por el Espíritu Santo, y eso nos motiva a estar en una iglesia, nos motiva a leer la palabra de Dios. Fuimos ya encaminados para ese, y ahora Jesús dice, ustedes que están en ese proceso, ustedes son sal y son luz. Dice así el Sermón del Monte al principio. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados o felices los pobres en espíritu. Y ahí empiezan las bienaventuranzas que son muy lindas también. No tenemos el listado o detalles de las personas que estaban ahí. Había una multitud y estaban los discípulos. Y ahí se presentan dos perspectivas. Una es de ese grupo local, y ahora, casi 2000 años después, Jesús se remite a nosotros y dice, ustedes son sal. No eran solo aquellos discípulos que ya fallecieron, ustedes todos son sal y luz. Y ahora ser sal y luz pasa a ser parte de nuestro currículum. ¿Qué es un currículum? Es tu historia de vida, ¿no? Tus dones, tus aptitudes. Y ahora acá tenemos un otro currículo más como cristianos, que es ser sal y luz. Vamos a empezar a hablar un poquito de cada cosita. Dejé el paquete de sal ahí atrás, si alguien necesita después lo puede llevar. Qué interesante en Uruguay la sal, ¿no? Vamos a un restaurante y hay mayonesa, hay ketchup, pero no hay sal, está prohibido poner sal en la mesa. Si vamos a la farmacia del vecino, podemos comprar marihuana, eso no hay problema. Pero, por un lado, realmente es un tema de la presión alta, el uso excesivo de la sal, y acá en Uruguay realmente hay muchos que sufren por ese tema. Pero la sal tiene algunas cosas interesantes, y es tal vez una de las cosas más antiguas del mundo en la cocina, no solo para dar gusto a la comida, hoy tenemos otros condimentos también, pero especialmente porque la sal preservaba los alimentos. ¿Quién no le gusta una bondiola, un jabón de lejos, a veces medio complicado de comprar? Pero antes la carne se conservaba con la sal. Me acuerdo de mi abuelo de subir al techo del galpón y poner los pedazos de hueso, pedazos de carne, porque fañaba una vaca en el campo y no tenía que hacer con la carne toda. Entonces lo más fácil era salar la carne, y la sal tiene esa capacidad de purificar, de matar los bichos. A veces hasta una herida, ¿no? Dice que poniendo sal, y cómo arde a veces, ¿no? Cuando uno tiene una herida y pone algo de sal, lo va a cocinar, pero arde por un sentido, porque está ayudando a cicatrizar. Interesante que Jesús no habla de los poderes benéficos de la sal. Jesús hace un llamado de atención, dice, ojo con la sal. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de tener sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Y ahí es algo interesante, la sal tiene que ser salada. Pero a veces puede ser que la sal, y algunos tipos de sal, según estuve mirando, la sal deja de estar con sus características normales. ¿Y ahí para qué sirve? En la época ellos tenían el Mar Muerto muy cerca del río Jordán de Palestina. Entonces agarraban esa sal, pero normalmente esa sal, agarrando mucha intemperie, quedaba como dura, como petrificada. ¿Qué hacían ellos con la sal vieja? La tiraban arriba de la azotea de las casas para rellenar las grietas, y ahí la gente iba a colgar las ropas para secar, pisoteaba la sal y eso quedaba como un piso. Por eso Jesús llama la atención, ojo, ustedes son la sal, pero no pierdan su sabor. ¿Cuáles son los elementos químicos de hoy, o no tan químicos, que a veces complican nuestra misión de ser sal en la tierra?
¿Cuántas cosas a veces nos pasan, críticas, la manera de pensar del mundo, ideologías, que nos impiden de ser sal en el mundo actual? Ser sal provoca eso de arder a veces la herida, y a veces queremos ser simpáticos y no queremos decir la verdad, queremos ser más políticos o diplomáticos, y dejamos de decir las cosas como sal que somos. Nosotros vivimos un mundo insípido, un mundo donde la gente a veces se siente aburrida de tanta cosa para hacer, pero con falta de sentido en la vida. ¿Y cómo nosotros podemos dar gusto a esa vida? Como decía los niños, la sal después se diluye en la comida, no veo el granito de sal, pero la sal está. Y nosotros somos sal para ayudar a las personas a vivir mejor. Plinio, un sabio de la antigüedad, decía: para el cuerpo entero nada es mejor que el sol y la sal. Y ahí es interesante pensar que nosotros, la sal también significaba la hospitalidad. Compartir la sal o compartir el pan era señal de hospitalidad. Y eso nos ayuda a pensar un poco ese nivel de responsabilidad que Dios nos pasa. Un detalle más de la sal que me estaba olvidando: la palabra salario. Salario viene de sal. Los soldados romanos ganaban una bolsita de sal para ayudar en su salario, para no tener que comprar. De ahí viene la palabra. Porque era valiosa no solo para la comida, pero para el propio cuerpo, para estar bien. Y ahí nosotros también tenemos que pensar que Jesús, cuando dice todo eso, dice: ustedes son valiosos, ustedes tienen una misión a cumplir, yo les respaldo. Jesús también nos dice: ustedes son la luz del mundo. La luz hoy es un tema complicado, ¿no? Hay luz por todos los lados. Antes en el interior, cuando no había ni electricidad, hoy tenemos columnas porque durante el día hay paneles de energía solar. Y está bueno eso, algún empalme, alguna ruta, algún lugar que tengamos luz. Pero hoy tal vez vivimos una contaminación luminosa o, ¿cómo se llama? Lumínica, que es demasiada luz y a veces no valoramos las cosas. Mis hijas, cuando nos mudamos a una casa y hubo un apagón, lo primero que dijeron: papá, prende la luz. Era de noche, una tormenta, se apagó toda la ciudad o el barrio. Prende la luz, como si fuera tan fácil, ¿no? La llave, y ahí tuve que abrir la ventana y mostrar que todo el barrio estaba sin luz. Y eso ya no estamos acostumbrados, pero en la época de Jesús caminaban de noche y muchas veces no tenían antorcha, era la luz de la luna. Lo más interesante es que Jesús no pide que compartamos la luz, pero que sean luz. Y esa luz que Jesús nos invita a hacer no es una luz protagonista, es una luz de estrella. Y la gran mayoría de las estrellas, no digo todas porque después los astrónomos me van a decir algo diferente, son reflejo de la luz del sol. Y eso es interesante pensar que nosotros también somos reflejos de algo más. Una ciudad que está arriba de un monte se ve de lejos. Cuando uno está manejando de noche, ¿qué pasa cuando? Qué alegría ver que hay una ciudad cerca, ahí está Colonia, ahí está San José, ¿no? Ustedes que viajan para estos lados. La luz no se puede opacar. Una vez vi una frase, manejando una frase, un camión que iba adelante: ¿cómo puedo estar de brazos cruzados si Jesús murió por mí de brazos abiertos? Y esa es la misión que Jesús nos invita a poner en práctica, ser luz para otras personas. La gente está en tinieblas y a veces no sabe cómo salir de ese momento. Y nosotros estamos responsabilizados por Dios para esa parte. ¿Y qué tiene que ver eso con Epifanía? Hasta ahora, en ese tiempo, Jesús mostraba su gloria. Jesús hoy no está presente. No hace milagros como hacía antes, hace tal vez indirectamente, pero nos invita a ser pequeñas luces para mostrar la gloria de Dios. Nos invita a ser sal para dar gusto a la vida de las personas, nos invita a ser luz.
¿Y qué tiene que ver el ayuno? Hablamos de sal, de comida, de la luz. Y ahora llegamos con el ayuno. Ustedes hicieron al revés hoy en la mañana, ¿no? Un desayuno. ¿Por qué está la lectura de Isaías? Isaías nos llama la atención para un equilibrio. Ser sal y luz es algo muy importante, pero ¿qué pasaba en la época del ayuno? Ayuno era algo normal. Jesús ayunó 40 días, Moisés ayunó 2 veces 40 días, en Nínive ayudaron pidiendo perdón a Dios. La iglesia primitiva ayunaban antes de tomar decisiones importantes, pero la gente del tiempo de Isaías ayunaba de fachada. Como los escribas y fariseos más tarde, que se ponían talco en la cara para decir, ¿cómo estoy pasando hambre? Hace 10 días que no como, pero allá detrás no iban a la heladera, pero detrás de la puerta se comían de todo, pero ponían talco para parecer pálidos y de esa manera poder decir que estaban ayunando. El ayuno de ellos era un ayuno de fachada. Podían dejar de comer cosas, pero no era con el corazón. Isaías, orientado, inspirado por Dios, dice, ayunar es más que dejar de comer, es compartir el pan con los hermanos, era no dar la espalda a los hermanos, era corregir las injusticias, rituales religiosos que muchas veces eran permutas con Dios, y eso es una tentación muy grande a veces, de que yo hago las cosas para que Dios me dé de vuelta. Con mi esposa estuvimos visitando iglesias históricas en Brasil del tiempo colonial, y muchas veces al lado de la iglesia había todo un salón grande con una muestra impresionante de cruces, de rosarios, de cosas que la gente, promesas que la gente había cumplido para después recibir algo en troca. Mucha gente recibió cosas, sanaciones, protección y tal. Pero cuando la pasa a ser, una cosa es la gratitud por algo, otra cosa es, hago algo para merecer algo. Y acá Isaías llama la atención. Y dice, el verdadero ayuno es cuando ese amor transpira por los poros. Transpirar sabemos lo que es en estos últimos días de calor. Jesús nos invita a ser sal y luz y a vivir esa práctica, no solo rituales, pero sí el amor cristiano que está por detrás. Y miren lo que dice Isaías al final, si actúas así, tu luz brillará como el alba, muy pronto tus heridas sanarán, la justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Que Dios nos ayude a vivir eso en nuestra vida práctica todos los días. Amén.